es aire que respiro. Aprendamos. Ahí está María, ya que le conocí de Ciudad del Este. Dios te bendiga, amada del Señor. Es importante que nosotros aprendamos a autoliberarnos. Cuando vienen las cargas en nuestras nucas, vienen las cargas, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a liberarnos constantemente. No estar con ese peso, porque eso no nos corresponde. Los dolores aquí no nos corresponden. Son cargas espirituales que tienen que irse. Y ustedes como intercesores tienen que aprender a ministrarse. Amén. Eso enseñamos sobre guerra espiritual. Avísame. Amén. Así que les doy la bienvenida en esta mañana a cada uno que se ha unido y ha aceptado el llamado de intercesor. Si bien Dios nos llama y cada uno es capacitado por el Espíritu Santo, uno siente una carga, una necesidad de orar por otros. Hay personas que te comentan lo que le está pasando y tú ya sientes una carga, un amor por esas personas. Y todos los días, sin que nadie te diga, tú estás orando por esa persona, porque Dios depositó en ti esa carga para que tú también lo lleves delante de la presencia del Señor. Así que es importante como hijo de Dios ser justo delante de Dios para que Él nos oiga nuestras oraciones. Así que en esta mañana vamos a compartir características de un intercesor. Si bien usted está en su iglesia local, hoy estamos en los grupos virtuales en los cuales enseñamos sobre guerra espiritual. Y hoy estoy haciendo un llamado a cada intercesor para que se una a orar por este ministerio, en el cual pedimos que los cautivos salgan de las prisiones espirituales. Amén. Así que las características de un intercesor, número 1, es tener una estrecha relación con Dios. Hoy vemos en los grupos virtuales que las personas entran a los grupos y ya dicen, pido oración por esto, pido oración por mi familia, pido oración por esto, por lo otro. Te llena de pedidos de oración. ¿Y por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Qué me dicen? Porque no tienen una estrecha relación con Dios, están alejados de Dios. Si yo pido oración a alguien es porque yo no estoy teniendo una comunión con Dios. Si yo pido, no sé, me siento lejos de Dios y yo estoy pidiendo oración a otra persona. Entonces, ¿qué hago? Claro, tenemos amigos, los cuales, o amigas en los cuales que son de la iglesia, ¿verdad? Compartirle lo que nos está pasando. Esas personas van a orar por nosotros, pero no a todo el mundo. Nosotros no podemos recurrir a a este, no. Tenemos que ser ordenados en cuanto a eso. Tenemos que aprender a levantar nuestro altar ante el Señor. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las que están en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Así que cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Nosotros como intercesores, yo creo que todos los intercesores se han unido hoy porque son llamados intercesores. No a personas que no les guste la oración, no a personas que pidan a otros oraciones. Ustedes son puntas de lanza en el mundo espiritual. Entonces, resucitamos juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para poner las cosas, las miras en las cosas de Dios. Usted no se puede relacionar con cualquier persona o no le puede contar a cualquier persona lo que usted habla espiritualmente, porque le va a decir, no, usted está loco. Claro, estamos locos, pero para Cristo, porque para nosotros es locura, ¿verdad? Para muchos es locura, pero para nosotros esto es poder de Dios. Así que no podemos contarle a cualquiera, no podemos juntarnos con cualquiera contándole nuestras cosas, porque no todo el mundo va a entender lo que nosotros pensamos o decimos, porque nuestra mira está en las cosas celestiales, en las cosas de arriba y no de la tierra. Un intercesor no va a estar afanado, no va a estar turbado, porque sabe que su provisión viene del Padre, ¿sí o no?
Porque si usted se levantó a orar temprano, sabe que Dios le va a proveer en el día. Si aún siendo su hijo, le va a dar mucho más. Dice que a los pajaritos, que nos les falta mucho más a nosotros, que somos sus hijos. Entonces un intercesor no puede vivir afanado, preocupado. Ay, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué me voy a vestir? Porque tu confianza está en Dios. Estás teniendo una estrecha relación con Dios y tú estás trabajando para Dios, para el reino de los cielos, y Dios te va a proveer, Dios te va a abrir puertas de trabajo, Dios te va a abrir. Si tú, yo siempre comparto esto en la iglesia, para los que primera vez nos ven, somos pastores aquí de Paraguay, tenemos una congregación, y le digo a los hermanos, si yo preparo 10 empanadas y salgo a vender, yo sé que enseguida voy a vender porque Dios me va a dar la provisión para mi alimento. Dios no me va a desamparar. Amén. Es importante que nosotros nos relacionemos con personas de fe. Cuando nos relacionamos con personas de fe, nuestra perspectiva de mirar las cosas van a cambiar. Si tú te juntas con personas que no son cristianas, que no son creyentes, ¿cómo va a ser tu forma de hablar? Ay, no, no me alcanza lo que tengo. No, no voy a alcanzar el mes con este sueldo. Y todo eso te va a ir transmitiendo. Lo que tiene la otra persona te va a transmitir. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Me lo podría repetir, por favor? Es que estoy apuntando. Sí, Filipenses capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. En esta parte dice Pablo que él ha estimado, ¿verdad?, lo que Cristo hizo por nosotros y lo dio por perdido las cosas que él lo hacía, porque él buscó primeramente las cosas de nuestro Padre. Así que, ¿qué hace en este tiempo el Señor? Pide un pueblo que clame por más hijos que se arrepientan, que vuelvan a los caminos, que salgan de los lugares de cautividad. Usted va a tener una carga, una necesidad. Usted va al banco, va al supermercado, va a comprar una fruta y usted ve a una persona que está mal o va al hospital y está llorando una persona. ¿Qué usted va a hacer como esa carga que tiene? Porque ama las almas. Usted va a ir, le va a abrazar y va a orar por esa persona. Me pasó estos días que me fui al hospital y estaba una persona llorando, ¿verdad?, con su esposa, y el niño subió a la ambulancia y ellos lloraban, ¿verdad? El niño estaba muy grave, era un bebé aproximadamente 8 meses, y yo me fui, les abracé a los dos y yo les dije, confíen en el Señor. El Señor tiene en sus manos esta situación. Así que confíen, y empecé a orar. Cuando yo salí de ese lugar, todas sus cargas quedaron por mi hombro. Estaban muy cargados. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nosotros hacemos? También cargamos la cruz de otros. Sentimos la carga de otros. Amén. Y cuando usted es un intercesor en el entrenamiento profético, vamos a hablar de los dones de discernimiento, en los cuales usted se habla con personas y va a sentir si está triste, si está con angustia, va a sentir lo que siente la otra persona, porque usted va a tener una sensibilidad espiritual. Otra característica del intercesor: vive una vida en santidad y obediencia, da un buen testimonio intachable. Un intercesor que clama por el pueblo y Dios le oye. Amén. Así que podemos leer Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Dice la palabra del Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Así que debemos andar como es digno y agradándole en todo a nuestro Dios poderoso, en nuestra casa, en nuestra familia, a donde andamos, en la escuela, en la universidad, en todo lugar. Es una persona santa como Dios y da buen testimonio de santidad y es irreprensible. Amén. También otra característica de un intercesor, sabe escuchar a Dios y tiene el oído abierto, tiene el oído dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Podemos leer en Efesios 5:17. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como hijos de Dios oramos, ¿verdad? Los que son pentecostal empiezan a hablar en lengua, empiezan a gritar, ¿verdad? Y no se detienen a escuchar la voz de Dios. Ustedes solamente se deleitan en orar, pero no se pone un tiempo en esperar que el Espíritu Santo le hable o le entregue una palabra. Y es importante esperar que Él nos hable. Yo no me levanto, Señor, si tú no me hablas. Yo quiero escuchar tu voz, yo quiero que tú me des ese aliento. Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Así que Dios también tiene para darnos conocimiento, discernimiento. Cuando Dios habla, usted sabe su voz, así como Samuel, que aún no conocía la voz de Dios. Y Leví le dijo, vete otra vez porque Dios es el que te está llamando. Y ahí él conoció la voz de Dios. Entonces nosotros debemos conocer la voz de Dios. ¿Cómo me puede hablar el Padre? El Padre me puede hablar a través de su palabra. Por eso es importante que usted se llene de la palabra de Dios. Si bien todos los días estamos afanados por nuestros quehaceres, porque tenemos que traer el pan en la casa, porque tenemos que trabajar, porque tenemos ocupaciones, porque tenemos que limpiar la casa. Hay muchas cosas, pero María tomó la mejor parte, que era estar junto al Maestro. Tenemos que tener una vida de devocional con el Señor. El intercesor siempre va a estar en alerta y siempre también va a estar clamando por la necesidad del pueblo. Ama a las personas y su necesidad, es lo que le había dicho, ¿verdad? Que esas personas les gusta la oración, se ponen en el lugar de las otras personas. Vamos a leer Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Claramente ahí nos dice el Señor que llevemos también las cargas de los otros. No solamente nosotros, el yoísmo. Yo. Cuando nosotros pasamos a otro nivel, ya no pedimos más por nosotros, sino por los demás. Santiago 5:16. Confesad vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo lo puede mucho. Si yo digo nomás la oración, lo puede mucho y le quito lo justo, saben que lo justo es necesario en esa oración, porque Dios demanda que nosotros seamos justos para que Él nos oiga. Así que es una persona que siente el dolor, siente una pasión por orar por el pueblo, por las personas, y eso lo insta a orar. Jesús tuvo compasión del pueblo. Así también nosotros tenemos que tener compasión, tenemos que mirarnos como Cristo, ¿verdad? Porque Cristo dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos juntamente sentados con Cristo en los lugares celestiales. Usted está en la posición de Jesús. Si hay gente que no quiere ponerse en esa posición, porque dice que Él murió por nosotros, ¿verdad? Se puso en el lugar de nosotros. Entonces póngase como un discípulo, póngase como Pablo, como Pedro, como Juan. Si no quiere decir, no, yo no puedo decir que estoy sentado juntamente con Cristo. Entonces dice la palabra del Señor que Dios nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Nosotros estamos a la par de Jesús.
Y como les digo, si hay personas que no quieren decir yo no estoy a la par de Jesús, bueno, vamos a decir como los discípulos. Pero en realidad usted está en el reino superior, en el reino de los cielos. Por eso mucha gente tiene baja autoestima espiritual y le teme a los demonios, porque no conoce su identidad como hijos de Dios. Necesitan ustedes conocer su identidad para luego ponerse a pelear como intercesor. Usted necesita saber dónde usted está posicionado en el Señor. Tiene que tener una certeza y no después, no, cuando vengan los problemas, porque sí van a venir las dificultades. Claro, porque estamos peleando constantemente. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales para derribar fortaleza. Y claro que el enemigo se va a levantar porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus que están en los lugares celestiales. Entonces usted no puede a mitad de camino abandonar lo que usted ya dijo que sí lo iba a hacer como intercesor. Amén. ¿Están entendiendo hasta ahí el llamado de intercesor? Amén, pastor. Amén. Yo quiero valientes y en estos tiempos hicimos un seminario Mujeres con Espadas de Fuego. Fui la primera en exponer y siempre mi llamado es más de guerra espiritual. Entonces yo, ¿verdad? Hablé sobre guerra espiritual, todo lo demás. Y era como que el pueblo estaba callado. Después entró otra hermana que habló, ¿verdad? Sobre heridas que ella pasó y la gente lloraba. Entonces dije yo, el pueblo todavía no puede hacer una guerra espiritual porque están heridos, están lastimados. Primeramente tienen que ser sanados. Amén. Así que un intercesor ama la oración y cree que las cosas pasan. Un intercesor no puede ser incrédulo. Un intercesor no puede ser una persona que no cree en el poder de Dios. Tiene que irse la duda, tiene que irse la incredulidad, tiene que irse la falta de fe. Y Dios me llamó a mí en la intercesión, siempre me habló por profetas. Y recuerdo que mi primera experiencia como intercesora fue en el hospital, cuando una persona tuvo un accidente y salió parte de su carne y se veía el hueso. Esa pierna estaba vendada, yo no podía ver que el hueso en realidad se veía. Pero yo profetizaba y decía, Señor, así como el profeta Ezequiel profetizó sobre el valle de los huesos secos, profetizo, Señor, que la carne se injerta y crece y tapa el hueso. Y declaraba hasta que un día la hermana, estaba en uno de mi grupos, envió las fotos desde el principio hasta el fin y cómo la carne fue creciendo y tapando el hueso. Ahí creció mi fe. Ahí creció mi fe. Y hoy puedo declarar las cosas que no son como si fuesen. Y mi esposo sabe que las cosas que nosotros pasamos fueron extraordinarias. Y recuerdo que estaba en una iglesia que no creían en el llamado que Dios nos dio. Y yo decía, veo en mis manos llaves, veo 2 llaves. Y siempre que yo me movía veía las llaves espirituales. Y conté, ¿verdad? En un martes de oración. Y nadie me dio importancia hasta que vino un siervo del Señor de Argentina y me llamó. Me dijo, yo veo las llaves que tienes en tus manos. Y yo caí y lloré. Y ahí creí en mí. Un intercesor tiene que creerse que es un hijo de Dios. Y que tus palabras tienen poder y tienen autoridad. Que tú lo que estás hablando van a acontecer porque tus palabras no volverán vacías, sino que irá y se hará conforme a la voluntad de Dios. Recuerdo un día en la iglesia, estaba orando y decía, Señor, que vengan jóvenes con adicciones. Señor, que tú les saques del vicio, del alcoholismo, la drogadicción. Y un día entró un joven drogadicto a la iglesia. Y recordé esa palabra que yo dije, que entren los drogadictos. Y hubo, ¿verdad? Que el muchacho se manifestó tremendamente. Entonces, las cosas que nosotros decimos, por eso tenemos que tener cuidado. Decía una enseñanza. Lo que el brujo proclama, lo que el brujo está declarando sobre ti, no es más que lo que dice un pastor, una pastora, un hijo de Dios, porque tiene más peso en el mundo espiritual. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestras palabras que nosotros decimos. Y eso todo lo compartimos en Cristo Rompe las Cadenas. Una puerta de entrada a espíritu demoníaco es las palabras mal habladas.
palabras de maldición, palabras que lanzamos en nuestros hijos. Porque nunca decimos a nuestros hijos, tú eres un profeta, tú eres un evangelista, tú eres un maestro. Cuando hay gente que se enoja, le dice, tú no sirves para nada y le está declarando una maldición. Entonces tenemos que saber lo que nosotros declaramos con nuestra boca como intercesor. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Debemos estar siempre contentos, aunque haya las dificultades. Un intercesor, claro, va a tener dificultades, pero debemos de dar gracias a Dios en todo. Tenemos que tener un dominio propio cuando haya una dificultad. No demostrarle a todo el mundo que estamos mal, que estamos tristes. Tenemos que saber tener ese dominio propio de nuestras emociones. Tenemos que ser también estudiosos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a venir a nuestra mente, a nuestro corazón, y por la palabra de Dios, Dios nos va a hablar. Juan 15, 16. Tus palabras consolaban mi alma, dice en una parte en los salmos. Dios mismo traía, ¿verdad? Esa palabra fresca a nuestro espíritu cuando Él quiere consolarnos, cuando Él quiere animarnos, fortalecernos. Juan 15, 17. Así que deseamos que la amada iglesia se despierte, que los intercesores se despierten, que sepan que Dios le está llamando para que ustedes oren por un pueblo, para que se levanten en el nombre de Jesús. Juan 15, 17, esto nos mandó que nos amemos unos a otros. El Señor mismo, ¿verdad? Nos manda a que oremos por todos. Proverbios 28, 9. Proverbios 28, 9. Vamos a compartir. El que aparta su oído para no oír la ley, aun su oración es abominación. Es necesario que nosotros meditemos en la palabra de Dios, en los mandamientos del Señor, nos apartemos para Él. La oración más palabra, eso traerá que nosotros oigamos la voz de Dios. Y Dios nos habla en medio de su palabra. Dios nos va a consolar, nos va a fortalecer a través de su palabra. Que mi vida esté centrada en la palabra. Así que un cristiano sano es un cristiano que está sin ataduras del pasado. Si yo bien, ¿verdad? Dentro del matrimonio, no voy a ir a hablar mal de mi cónyuge, de lo que ya pasó en el pasado. Ya eso quedó atrás. Ya no hay que recordar las cosas. También sabe su identidad como hijo de Dios, lo que veníamos hablando. No debe estar cautivo. Ese hijo de Dios no debe estar cautivo. Tiene que buscar la liberación constante. Usted autoministrese, autolibérese todos los días. Usted tiene que aprender a autoliberarse. Buscar una adoración que le conecta al Espíritu Santo y empieza a adorar al Señor. Y ahí el Espíritu Santo va a venir como un fuego y usted va a empezar a sentir que el Señor le liberta. Necesita no estar en cautiverio para liberar a otros, ¿sí? Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Permaneced pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de la esclavitud. Hay mucha gente que hoy son libres, hoy se le hace la liberación y luego vuelve al pecado. Y que nos llama el Señor que siempre estemos firmes en la libertad en la cual Cristo nos llamó, que no volvamos a ser presos de aquello que nos hizo caer o tropezar. Uno es esclavo de aquello que te hace caer y que te hace tropezar, o sea, el pecado. Las cosas viejas ya pasaron. No todo aquel que ora es un intercesor.
tiene que ser una persona que está libre, es una persona disciplinada, es una persona que anda conforme al espíritu y no a la carne. Efesios 5:16. No se deleita de las cosas de la carne, sino que tiene un dominio propio en sus emociones. También es una persona reservada, es prudente, no divulga su vida a los otros. Recordemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Constantemente va a buscar y va a buscar para acecharte. Proverbios 14:15 dice la palabra del Señor: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Así que es importante caminar bien delante del Señor. También como hijo de Dios, nosotros en todo momento probamos a los espíritus. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tenemos que tener el discernimiento activo, el discernimiento desarrollado. Todo eso vamos a estar viendo en el curso de entrenamiento profético. Proverbio 8:16. El 17, por ejemplo, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es necesario que sea una persona disciplinada, que viva en la presencia del Señor, que busque, que tenga una relación con el Espíritu Santo. Así que donde habita la prudencia, también está la sabiduría. Por eso es importante que sean prudentes, reservados. Y Dios busca tales adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Así que en este tiempo Dios nos llama a que juntos podamos orar e interceder, que amemos la oración ferviente y que usted no se canse de orar. Las naciones le necesitan a usted, la iglesia le necesita a usted, los pastores le necesitan a usted, personas que están en hospitales le necesitan a usted, personas que usted tiene relaciones cercanas con amistad le necesitan a usted. Dios depositó en usted una carga para que usted ore por otros. No es una casualidad que tú sientas orar por otras personas, porque Dios te llamó a la intercesión. Así que en este tiempo el Señor empieza a levantarte, que tus dones espirituales empiecen a activarse en el nombre de Jesús, que toda opresión que el enemigo trajo sobre ti, el cansancio, hoy se va en el nombre de Jesús. Tú te levantas como una mujer, un hombre disciplinado en la oración, aunque tengas que trabajar, te levantes un poco más temprano para buscar el rostro de Dios. Dice la palabra del Señor que busquemos primeramente las cosas de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo deseo que el Señor te sorprenda, que tus oraciones tengan un impacto en el mundo espiritual. Dios te puso como lanza, como punta de lanza, y que no te desanimes por los problemas, por las dificultades, porque sí tendremos aflicción en este mundo. Yo no te voy a decir que todo va a ser color de rosa, porque van a venir tiempos en los cuales también Dios te va a probar y Dios va a probar tu fe. Así que levántate en este tiempo, levanta tus brazos, levanta los brazos de tu esposo. Si tú eres hombre, levanta los brazos de tu esposa. Juntos busquen del Señor. ¿Por qué viene la discordia dentro del matrimonio? Porque no están buscando de Dios. ¿Por qué vienen los celos? Porque no están buscando de Dios. Y en estos tiempos el Señor requiere de ti. Así que oramos en esta mañana y hago un llamado a cada intercesor para que se ponga en la brecha por el ministerio también. Cristo rompe las cadenas, en los cuales oramos por los intercesores, oramos por las personas que están en cautividad y tienen que ser libres. Mucha gente que hoy necesita salir de esos lugares de cautividad. Y lo que deseamos es que ustedes se formen como guerreros en el ámbito de guerra espiritual, que ustedes liberen a otros y que vean el poder de Dios. Tan solo Dios quiere que tú creas y lo demás Él lo hará. Amén. Así que oramos, Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual hemos compartido tu palabra. Seas tú, Señor, que esa palabra venga como una espada de doble filo que penetre el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra, Señor, tiene vida.
Tu palabra tiene poder, tu palabra restaura, tu palabra limpia los corazones, corazones abatidos, corazones que están en angustia, corazones que están en abandono, en desesperación, Señor. Hoy ellos son libres y salen de esos lugares de cautividad, para que ellos saquen a otros, Señor, de los cuales, Señor, están en prisiones espirituales. Hoy declaro, Señor, que el fuego de tu presencia desciende sobre ellos. Sopla ahora, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo. Ahí se van las cargas, ahí se van las ataduras, cadenas se rompen, yugos se pudren en el nombre de Jesús. Todas maldiciones generacionales que hayan caído sobre ellos, ahora esas maldiciones, Señor, quedan sin poder. Señor, enfermedades hereditarias hoy en esta mañana quedan deshechas, quedan sin poder. Ellos tienen tu ADN, el ADN de Jesucristo. Por sus venas corre tu sangre preciosa y le hace liberto. Hoy queda sin poder toda brujería enviada por terceros. Inclusive, Señor, si tus hijos han maldecido a otros hijos, esas palabras se revierten en bendición. Ellos caminan en obediencia, ellos caminan en bendición. Sus caminos se abren, Padre. Yo declaro tus bendiciones sobre ellos. Amén y amén. Amén, pastora. Muchas gracias. Bueno, en esta mañana nosotros convocamos a los intercesores que están, ¿verdad?, conectados, no para que ustedes reciban nomás una oración, sino para que ustedes estén trabajando para el ministerio Cristo Rompe las Cadenas. Así que las personas que no están en el grupo de nuestros intercesores, hoy les pido que me escriban para anotarle en el grupo de intercesores. Tú eres aire que respiro.